mano, o si todavía no se les ha compartido, en un momento yo lo voy a hacer. Tengo acá el calendario de exámenes y dice que nuestro examen de lógica jurídica tendrá lugar el día 3 de marzo de 2023. La plataforma será a través de Classroom. Yo les voy a estar compartiendo tanto al grupo de WhatsApp como al Classroom el link donde se va a subir el examen. Sería su primer parcial, el cual tiene una ponderación de 30 puntos. Será por modalidad Classroom, a pesar de que vayan a hacer preguntas de autocalificación, no va a ser de inmediato la ponderación porque el LIC siempre revisa que todas las preguntas tengan el grado de certeza que él quiere y pues por lo menos tratar de comprender qué fue lo que quisieron ustedes responder o cómo lo interpretaron. Por eso es que de inmediato no se publican las notas. Si tienen cualquier duda, estoy a sus órdenes para que puedan preguntar o consultar lo que sea necesario, tanto en el chat grupal como en el personal. Pues seguramente son 3 series como el LIC siempre acostumbra. Él pondrá las modalidades, si van a hacer preguntas directas, selección múltiple, casos, él dará la modalidad dentro de las instrucciones del examen ese día, del formulario de Classroom. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Disculpe, ¿a qué hora será el examen? Generalmente los exámenes son en el horario de clases, en el horario acostumbrado para no modificar, pero cualquier modificación estará sujeta a aviso, a previo aviso, o sea, no va a ser como que se les diga va a ser a las 7 según nuestro horario de clases y lo vamos a tener a las 8 o dijimos a las 7 y va a ser a las 5, no, se va a estar publicando exactamente, de momento solo están publicadas las fechas. Estas fechas podrían variar si así lo prefiere coordinación, pero es seguro, casi seguro que será el 3 de marzo nuestro primer parcial. Y el contenido ustedes ya lo tienen, primera y segunda unidad, lo visto en clase. Buenas noches, compañera. Eso le iba a preguntar que cuál iba a ser el material a estudiar porque como no hemos recibido muchas clases, entonces no hemos abarcado tal vez los temas, por eso era la duda que tal vez, bueno, en lo personal yo tengo la duda y tal vez algunos compañeros. Gracias. Sí, realmente esta unidad es un poco más corta que las demás, porque aparte de todo, pues el semestre nos lo llevan casi que corriendo. Nos programaron mucho antes el contenido, pero estamos tratando de abarcarlo todo. Hasta donde se llegue, es ahí donde va a estar el examen parcial. Únicamente se ha suspendido 2 clases por motivos de trabajo del licenciado y por actividad, pero ya fueron repuestas con la clase que tuvieron el día miércoles. Y también a pesar de que hubo votación en el Colegio de Abogados, el LIC dio prácticamente doble clase ese día y se extendió mucho más para poder abarcar más contenido. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, disculpe. Compañera, buenas tardes. Disculpe, estaba hablando. Nosotros no tuvimos una clase adicional. Yo creo que esa es la duda de muchos, porque cuando él dio una clase, nosotros teníamos periodo con otro licenciado, entonces no podíamos dejar una clase y meternos a otra, aparte de que no se nos dio aviso también de que se iba a reponer la clase, disculpe. En la segunda clase, que era la correspondiente a ustedes, el licenciado tocó y abordó el mismísimo tema, porque algunos compañeros ingresaron a la clase que había de primera hora. Obviamente no era la de ustedes, por eso es que él tocó los mismísimos temas y se abarcó hasta más allá y se extendió hasta poco después de las 8 de la noche, precisamente para eso. Solo una consulta, Perdón, compañero, solo para votar lo que acaba de decir la compañera, el mismo licenciado dijo que teníamos que ver la clase anterior para comprender, para darle la continuidad a la clase que él dio en el segundo periodo, y dijo que iba a subir la clase. No sé realmente entonces a qué mismísimos temas se referirá, compañera. Eso lo había planeado él para poderle subir doble clase, pero por eso fue que se extendió. En la misma clase él dio los mismos temas que abordó en la primera. O sea, a ustedes no les hizo falta nada de contenido de la primera clase. Si usted no estuvo en la primera clase, no se preocupe porque la segunda clase se abordó todos los temas. Perdón, y adicional había informado de que iba a subir material de igual manera en lo que es Classroom, pero creo que no ha subido en realidad nada, solo unas diapositivas que han sido hasta el momento las mismas.
Y compañera, eso Correcto. que Permítanme un segundito, solo respondo a la pregunta del compañero y con muchísimo gusto proseguimos con ustedes. Les comento, realmente el licenciado, él pone en su examen lo que da en clase. Si usted ha estado en clase, no se preocupe porque el contenido está ahí. Él siempre sube material de apoyo, él sabe qué material de apoyo, pero también tenemos que evaluar que ustedes hayan estado en clases magistrales, bueno, si no son presenciales, por lo menos virtuales, para saber que se ha cogido todo el contenido y se ha comprendido perfectamente lo que es el tema de la clase. Bien, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Dios me la bendiga, muchas gracias. A la orden, Lic. Gracias, Marcel. Bien, compañeros, ahorita les acabo de enviar al grupo de WhatsApp que tenemos el calendario de exámenes parciales que ha sido remitido por parte de la coordinación. Tal como lo expresó Mercedes, ya tenemos nosotros preparado en Classroom el código para que se lleve a cabo el examen parcial. Y pues obviamente va a ser un examen parcial sobre 30 puntos. En estos momentos el auxiliar está subiendo el contenido de la clase del día miércoles, ¿verdad? A primera hora repuse la clase del día viernes y a segunda hora nosotros desarrollamos el contenido de turno. Obviamente yo sé que se conectaron 25 personas, ¿verdad? Que sí pudieron escuchar la clase. Hay algunas personas que no se pudieron conectar porque obviamente ese día tuvieron a primera hora otro curso, ¿verdad? De lo cual no tienen que preocuparse, lo más mínimo, porque prácticamente variaron algunas cosas de lo que comenté en segunda hora, ¿verdad? Y pues obviamente el tema estuvo bastante interesante en el tema de la audiencia de primera declaración, que hoy vamos a seguir tocando, ¿verdad? Así que no motivo para alarmarse, ustedes tranquilos, no se preocupen, tal vez porque no se han examinado conmigo nunca, es que están ahí a la expectativa, pero nuestros exámenes parciales son bastante bonitos, por así decirlo, porque lo que se busca es apoyar a los estudiantes para que promuevan y pues se prioriza un poquito la conversación y la discusión que se genera en clase en cuanto a los temas, así que no se preocupen, estamos a la orden, y aunque definitivamente no se les avisó con tiempo, mil disculpas, a veces estamos, tanto ustedes como nosotros los docentes, trabajando arduamente y a veces nos cuesta un poquito el tema de liberarnos en los horarios. Así que estamos a la orden. Actualmente ya no tengo nadie que esté pendiente de ingresar a la clase, ya todos están adentro y pues vamos a dar inicio. Vamos a dar unas intervenciones chiquitas para que podamos aprovechar un poquito el tiempo. Henry, inicio, yo te escucho. Licenciado, perdone la molestia, solo con el tema del ingreso a clases, porque sí se nos ponemos todos pues con la preocupación de no poder conectarnos. Eso es lo único que sí me gustaría que usted nos diera ya algún apoyo con eso, para poder ingresar rápido. Por favor, disculpe, licenciado, porque los grupos sí se saturan con que los compañeros no pueden ingresar, bueno, o no podemos algunas veces. Sí, claro. No tenga pena, compañero. Mire, le soy bien sincero. Mi trabajo es de calle. Yo voy a las cárceles a ver privados de libertad, voy a todas las cárceles de Guatemala y cargo conmigo siempre una iPad. Pero particularmente la versión del iPad que yo tengo permite aceptarlos a todos al mismo tiempo. Lo tengo que hacer manual uno por uno. Entonces a veces por eso me cuesta un poquito aceptar a 170 personas, ¿verdad? Porque tengo que aceptarlos uno por uno. Y cuando estoy compartiendo pantalla, al menos mi iPad no me da la opción de aceptarlos a todos de una forma más rápida, ¿verdad? Pero no tenga pena, compañera. Vamos a buscar una solución para el tema hoy. Ya sabe que estamos ahí para apoyarle. Y vamos a terminar con Maino, porque para que arranquemos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas tardes. Solamente para comentarle a los compañeros, realmente yo estoy en las dos clases porque pues me metí por error a la primera y me quedé en la segunda. Realmente el contenido que estoy en la primera clase y en la segunda, realmente la segunda fue de mayor, abarcó más de lo que abarcó en la primera clase, entonces para también que los compañeros no se preocupen porque sí, considero que fue más productiva la segunda hora que la primera, únicamente. Excelente. Sí. Por supuesto. No, ahí estamos a la orden. No tengan pena. Vamos ahí cuando salgan su primer parcial, ahí van a ver que yo no soy un docente que busca. De hecho, conmigo casi no hay retrasadas.
Conmigo en retrasada van 4 o 5, porque la mayoría de gente promueve, porque lo que se prioriza es la discusión de clase. Bien, vamos a terminar con Perla, terminamos y después ya no tenemos ninguna intervención y le entramos ya a la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. No sé si usted me da la autorización, licenciado, de apoyarle en el sentido de dar acceso a los compañeros, como decía Henry. Les puedo mandar a ellos un formulario Drive donde ellos tienen que solo colocar su correo electrónico y lo pueden adaptar a su plataforma de Calendar, y entonces automáticamente usted ya no tiene que dar acceso a ellos, sino ellos automáticamente entran, y así pues podemos mejorar el tiempo de clases y estar optimizando los recursos, ¿verdad? Que es el tiempo. Excelente, por supuesto. Si quiere, coordine con Mercedes, ella es la auxiliar, y le damos solución. Muchas gracias por el aporte. Ahí a sus órdenes, licenciado. Muy bien, excelente. Bien, vamos a dar inicio, si quieren, para que logramos aprovechar estos 30, 40 minutos de clase. Manifestarles que yo les agradezco personalmente que ayer hayan demostrado tanto interés en el tema de la audiencia de primera declaración. Yo les traigo un contenido detallado sobre el discurso del abogado en la audiencia, ¿verdad? Parte del curso de lógica jurídica es ese, darles las herramientas para que ustedes puedan hacer una gestión efectiva en el desarrollo de una audiencia. Y pues para dicho argumento, hoy vamos a trabajar un par de esquemas que les van a servir mucho, y después vamos a continuar con el tema de la declaración y las técnicas argumentativas del abogado en derecho. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir en pantalla, si ustedes me permiten, un momento de forma bastante rápida. Bien, excelente. Bueno, compañeros, vamos a... Vamos a ir. ¿Solo me confirman si ven la presentación en pantalla? Sí, correcto, Lick, gracias. Le devuelvo la llamada, por favor. Ok, compañeros. Bien. Se ven varias pantallas, licenciado, no exactamente la pantallas o solo una. Ahí está bien. Muy excelente, gracias. Vamos a solicitar que se puedan bloquear todos sus micrófonos, por favor. Así damos inicio. Bien. Audiencia de primera declaración. ¿Se recuerdan que el día miércoles nos situamos en el papel tanto del abogado como del juez, fiscal? ¿Y cuáles son esas herramientas que tenemos que tener nosotros, verdad? Primero tenemos que conocer paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esa primera audiencia de primera declaración? ¿Por qué es tan importante? Porque la audiencia de primera declaración es el primer acto que nosotros tenemos como abogados. Es donde realmente se resuelve la situación jurídica de nuestro cliente, ¿verdad? Pasan dos cosas. Logramos una medida sustitutiva que puede consistir en arresto domiciliario, o la persona se le gira auto de prisión preventiva y es trasladado a la cárcel, ¿verdad? En resumidas cuentas. En ambos casos, la persona puede ser ligada a proceso, ¿sí? O puede que no. Ahorita lo vamos a aclarar. En la audiencia de primera declaración, como primera parte, el juez hace la verificación de los sujetos procesales, ¿sí? Verifica que estén presentes. Esto lo hace solicitándoles sus documentos personales de identificación en original, ¿verdad? Y si no se tuviesen, pues se solicitaría para el efecto un certificado de partida de nacimiento, ¿verdad? El juez verifica que las partes estén y que los documentos de identificación también consten. Las advertencias preliminares están reguladas en el artículo 81 del Código Procesal Penal. El juez explica al sindicado el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal, es decir, le notifica el motivo de su detención, ¿sí? Regularmente, obviamente, los sindicados ya saben, ¿verdad?, cuál es el motivo de la detención, pero el juez tiene obligación de hacérselo conocer. Y nosotros como abogados tenemos que llevar un checklist, ¿sí?, de que todas estas
etapas y procedimientos se vayan llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si faltara alguna, ¿sí?, se está violentando con la serie de pasos que se deben de llevar a cabo en una audiencia de primera declaración. El juez informa al sindicado los derechos fundamentales que le asisten y le advierte que puede abstenerse de declarar, ¿verdad? Al momento de abstenerse de declarar, ¿sí?, el abogado sí puede argumentar y hablar en ese momento. Ahora, lo único que va a suceder es que el sindicado no va a querer declarar porque algunas personas así desean hacerlo para no comprometerse más. Yo en mi caso, yo busco que todos declaren siempre, ¿verdad? Cuando yo sé que obviamente mi cliente no tiene la culpa del hecho que se les indica, ¿verdad? Yo lo dejo que declare libremente, ¿verdad? Porque eso es bueno y es parte de mi argumentación en toda la audiencia. Siempre le hago ver al juez que el sindicado está declarando de forma voluntaria y sin ningún sesgo, ¿sí? ¿Verdad? Y me voy agarrando de partes del mismo discurso del sindicado, ¿verdad? Para hacerle ver al fiscal del Ministerio Público, hacerle ver al juez, que pues, realmente todos estamos bajo un riesgo de incurrir en un delito en algún momento de nuestra vida, de forma voluntaria o involuntaria. Entonces esa declaración espontánea para mí es muy importante. Nunca permito que los sindicados o mis representados no declaren. Yo siempre dejo que declaren de forma espontánea, tal y como sucedieron las cosas, ¿verdad? Porque la gente tiene un conocimiento total de los hechos que suceden, ¿verdad? Y lo que ellos manifiesten no va a cambiar la decisión del juez, ¿verdad? Así que es muy importante que declaren. Ahora, algo que me ha pasado es que casi en todas las audiencias nuestros clientes están muy emotivos, ¿verdad?, y lloran. Entonces hay que tranquilizarlos bien, ¿verdad? Hay que hablarles y hay que explicarles de que no pasa nada, de que declaren, de que esto es un proceso penal, que es parte de la vida y que todo es un proceso de la vida. Y una sindicación por un delito penal también es un proceso de vida, ¿verdad? Todo tiene solución y pues para que se tranquilice, ¿verdad? Si no hablan, lloran, entonces al final no se cumple el objetivo. Bien, el juez le pide que proporcione los datos para individualizarlo, es decir, el juez, aunque tenga el documento de identificación a la mano y lo vea, le va a pedir que a viva voz exprese sus documentos que le permitan identificarse con el CUI y DPI. En las declaraciones del sindicado, el juez debe instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con la actitud a asumir. Es decir, en la declaración, su cliente puede estarle consultando a su abogado, ¿sí? Nosotros somos asesores técnicos, psicólogos, somos consejeros. En ese momento somos todo para nuestro cliente, así que él se puede ir apoyando con nosotros, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo regularmente no me meto, a menos de que me pregunte, yo intervengo, de otra forma no lo hago, porque es lo primero que le digo al juez. Señor juez, si usted se dio cuenta, mi cliente en ningún momento se asesoró de mi persona o me consultó, porque yo permití que le aclarara de forma espontánea, ¿verdad? Lo cual evidencia muchas cosas, entonces ahí empieza a amarrar el discurso, ¿verdad? Cosa que ustedes pueden hacer también. Posterior a esto, el juez concede la palabra al Ministerio Público para que intime los hechos que se le atribuyen al sindicado. La acusación, ¿verdad, compañeros? El MP ya lleva una acusación. Que regularmente ustedes van a ver que es un expediente grande o grueso, pero es puro articulado, ¿verdad ustedes? La parte conducente es una hoja o dos, ¿verdad? Porque son cosas que suceden dentro de las 24 horas. Entonces, el MP no tiene tiempo para poder armar una acusación tan fuerte, ¿verdad? En el caso de esos delitos en donde son, por ejemplo, hechos de tránsito, delitos menos graves, de responsabilidad de conductores, etcétera. Ahí el MP no tiene tiempo. Ahora, cuando es una querella penal en donde el Ministerio Público sí tiene tiempo, está trabajando el caso, ahí sí prepárense para ver que van a entrar con un troque completo y van a ser 7 o 8 tomos gigantes, ¿verdad?, de acusación, porque el Ministerio Público tiene tiempo para investigar. Entonces, en este caso, pues el juez solo le concede la palabra al MP, le hace saber al juez los hechos que se le atribuyen al sindicado, ¿verdad? Y posterior a esto, ya es el turno de la declaración del sindicado, ¿verdad? Si él así lo desea. Entonces, primero el juez individualiza las partes, le da la palabra al Ministerio Público, posterior a esto ya le da la palabra al sindicado, ¿verdad? O al abogado, ¿verdad?, en su defecto. A raíz de esto se inicia una discusión, ¿sí?, un debate. El juez concede la palabra al fiscal
para que manifieste sobre procesar penalmente o no al sindicado. El juez ya concede la palabra al defensor para que fundamente y argumente la posibilidad o no de ligar a proceso al sindicado y dictar auto de procesamiento. Entonces, los abogados tienen que conocer la etapa, ¿sí? Y la etapa en la que nos encontramos ante este momento es únicamente argumentar si existe la posibilidad o no de ligar a proceso al sindicado, ¿sí? Y que se dicte un auto de procesamiento, es decir, se me ligue a proceso, ¿sí? Entonces, recordemos, compañeros, hasta este momento estamos ante un juez de turno de instancia penal, ¿sí? Del Departamento de Guatemala, en Torre de Tribunales, ¿verdad? Puede ser Misco, Villanueva, donde sea, pero estamos situados en Torre de Tribunales. Ahí solo se está discutiendo sobre si existen hechos y argumentos correctos para que una persona sea ligada a proceso, ¿sí? O no. Únicamente, ¿ya? Eso es lo que se está discutiendo. El proceso penal ya inicia, ¿sí? Estamos en la etapa de inicio del proceso penal. Entonces, todo el argumento tiene que ir dirigido a si existen condiciones para que la persona sea ligada a proceso. Obviamente, nuestro papel como abogados defensores va a ser argumentar que no existen indicios para que él sea ligado a proceso, ¿verdad? Bien, el juez resuelve, ¿verdad? Después de esta discusión, dicta un autoprocesamiento, ¿sí? En donde liga proceso a una persona o decreta un mérito, ¿verdad? Resolución del juez. El juez dicta auto de procesamiento señalando los tipos penales por los que sí se decide procesar penalmente a nuestro cliente o sindicado, o dicta falta de mérito, ¿sí? Ahí se termina la audiencia, ¿sí? Discusión sobre la medida de coerción a imponer, ¿verdad? Si mi cliente, si el juez dicta falta de mérito, obviamente, ahí termina todo, ¿verdad, compañeros? Ni siquiera se le pudo procesar penalmente a mi cliente. Ni siquiera se pudo llegar a una investigación, que muchas veces sucede, ¿verdad, compañeros? Muchas veces, obviamente, en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen el mismo nombre, por ejemplo, mi nombre es Jonathan Mayorga, pero en Guatemala hay más personas que se llaman Jonathan Mayorga, seguramente, ¿verdad? Y esa persona tiene orden de aprehensión, y a mí me detienen, y como me llamo igual, pues la policía no se arriesga y me lleva ante un juez competente para que se me tome mi primera declaración. ¿Verdad? Esa persona. Y pues obviamente el juez inmediatamente tiene que decretar una falta de mérito, ¿verdad? Sucedió mucho las faltas de mérito, no sé si ustedes se recordarán, cuando fueron las manifestaciones del gobierno anterior, del gobierno de Evo Morales, que detenían a personas por manifestar y se los llevaban ante un juez competente bajo la acusación de que ellos estaban haciendo destrucción del patrimonio nacional, vandalismo, sin ninguna prueba, compañeros, solo porque la PNC vio a un fulano que se le atravesó y se lo llevan a la Torre de Tribunales. En ese momento ahí el juez de cajón falta de mérito, compañeros, porque no hay, si existiera un video con el caso de la persona que sí dañó un monumento de la Avenida Reforma, ahí sí pues es claro, pues hay fotos, videos, existe, hubo fragancia, muchas cosas, ¿verdad, compañeros? Pero la mayoría de temas que son irrelevantes, ahí en ese tema sí hay falta de mérito, ¿verdad? O en su caso, pues la persona queda ligada a proceso y hay un autoprocesamiento. Quiere decir que esta persona queda ligada a proceso y va a continuar el proceso penal para que el Ministerio Público investigue y se esclarezca la verdad. Licenciado, perdone. Y en el caso de un homónimo, si lo llevan y lo conducen a la Torre de Tribunales, ¿no le manchan los antecedentes penales y policíacos? Fíjese que le voy a contar, desde que usted es detenido, ¿sí? Cuando le toman todos los datos y le hacen la presión policial. ¿Se recuerda que explicamos el miércoles que lo bajan a Torre de Tribunales? En Torre de Tribunales la PNC da parte y redacta una razón, ¿verdad? Que se llama prevención policial. Desde el momento que se genera la prevención policial, ya hay un registro en la PNC, en los antecedentes policiales, ¿verdad?
En el caso de los penales no, pero en los policiales sí va a haber un registro que usted fue detenido y fue conducido ante un juez competente. Pero con la falta de mérito, con una falta de mérito se limpian rapidísimo ese récord que aparece ahí, ¿verdad? Eso lo hace usted directamente en la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Hay un departamento encargado de limpiar antecedentes penales y policíacos. Pero en esos casos en particular, lo hacen de inmediato a usted, porque la Policía Nacional Civil sabe perfectamente que fue un homónimo, como usted le dice, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien, discusión sobre la medida de coerción a imponer. Si el juez ha decidido ligar a proceso al sindicado, ¿sí? Entonces el juez ya tomó una decisión, decide ligar a proceso a una persona, le concede nuevamente la palabra al MP, le concede nuevamente la palabra al defensor para que se argumente el tipo de medida que se debe imponer. Si un auto de prisión, ¿sí? O un auto que decrete la medida sustitutiva, ¿sí? Esa resolución que el juez hace ahí, en la literal C, el juez resuelve, ¿sí? Puede pasar dos cosas. Emite una resolución en papel, ¿verdad? Que es llamado auto de procesamiento, o otorga la medida sustitutiva, ¿verdad? Ustedes. Y para otorgar la medida sustitutiva es básico que presentemos el expediente que les dije el miércoles que hay que preparar, ¿se recuerda? Sin ese expediente no te dan la medida sustitutiva. Artículos regulados en el 259 al 264 del Código Procesal Penal, ¿no? Después de que ya se determinó si la persona va a prisión o no, ¿sí? Ya sea porque se le dicta un autoprocesamiento o se le otorga la medida, el juez debe discutir el plazo de la investigación, ¿sí? Ahí también los abogados tenemos una intervención, ¿sí? Le podemos pedir al juez que respete lo que está establecido en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque a veces el MP pide más tiempo, y les voy a contar por qué es que el MP pide más tiempo. El MP pide más tiempo no porque el plazo no sea suficiente para investigar, sino porque tienen muchas investigaciones en curso y no se dan abasto. Entonces el MP quiere que le den más tiempo, 3 meses, si es posible, 4 meses. Y igual el MP va a estar pidiendo prórrogas, pero como abogados nos tenemos que oponer, que investiguen dentro del plazo de ley, porque mi cliente va a estar sujeto 1 año prácticamente a un proceso, ¿verdad? Ustedes, ¿ya? Que aunque va a estar con medidas sustitutivas en su casa, igual es un trámite engorroso, ¿verdad, compañeros? Hay que estar en audiencia, uno no puede tener total libertad en cuanto a la locomoción, ¿verdad? Ustedes, etcétera. Tiene que tener mucho cuidado de que no sea sindicado por otro delito, ¿verdad? Porque eso definitivamente afectaría al momento de que se me pueda otorgar otra medida sustitutiva alterna, ¿no? En la discusión del plazo que durará la investigación, el juez debe resolver en cuanto al día para la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público. Fijará día y hora para la audiencia intermedia en donde se discutirá el acto conclusivo. Esta audiencia debe fijarse y llevarse a cabo en un plazo no mayor de 10 días ni mayor de 15 días, ¿verdad? Obviamente en la práctica, compañeros, existe una mola judicial y esa audiencia de etapa intermedia se lleva a cabo regularmente en temas como hechos de tránsito, ¿verdad? O responsabilidad de conductores, lo que habíamos comentado. Encubrimientos propios también por vehículos robados. 5 meses para que se lleve a cabo esa audiencia. Entonces hay que tener bastante paciencia, ¿verdad? Yo les quería enseñar esto, que es muy importante para que ustedes terminen de entender. La audiencia de primera aclaración puede ser, ¿sí? Por prevención policial, como ustedes ven en la literal C, ¿sí? Que fue el caso que hemos estado tocando desde el miércoles, pero también puede iniciar con una denuncia al Ministerio Público, ¿no? Que posteriormente el Ministerio Público investiga y ya le pide a un juez una orden de aprehensión. Querella, ¿verdad? La diferencia entre denuncia y querella, obviamente ustedes ya la conocen, ¿verdad? Porque han llevado temas de derecho penal o conocimiento oficioso, ¿verdad? Hay delitos de acción pública como todos los que están regulados en la ley de femicidio, ¿sí? O violencia psicológica y física en contra de las mujeres, son de conocimiento oficio, ¿verdad? Ustedes conocerán el caso de hace unos meses, el año pasado, perdón, en noviembre o diciembre, no sé si fue octubre, por ahí, el último cuatrimestre, se viralizó un video donde una persona estaba golpeando a su novia en Ciudad San Cristóbal, ¿verdad? Ese video primero se hizo viral, ¿sí? Como existió conocimiento de oficio, se actuó, ¿sí? Por parte de la Fiscalía
de la mujer, del Ministerio Público, de delitos de femicidio, y el juez también en todo oficio, ¿verdad? Entonces ahí sí. Ahora, compañeros, otra cosa bien importante que quiero que ustedes sepan. El juzgado de turno, ¿sí?, de primera instancia penal del Departamento de Guatemala es el que te toma tu primera declaración, pero no va a ser en el mismo juzgado donde se va a llevar a cabo la etapa intermedia. Los juzgados de turno, en el caso de los juzgados de instancia penal, únicamente van a conocer la detención, se lo presentan como debe ser ante un juez competente, decide cuál va a ser la situación jurídica, si auto de procesamiento, ¿verdad?, o falta de mérito, si otorga o no una medida sustitutiva. Y posterior a esto, ¿sí?, el proceso penal continúa en un juzgado que no es de turno, ¿sí?, que es asignado por el mismo juzgado de instancia de turno, de paz penal, ¿verdad?, del departamento. Es decir, para que no se confundan, el proceso inicia porque, por ejemplo, los juzgados, la mayoría de juzgados tienen un horario de 8 a 3:30, de 8 a 4, ¿verdad? Y si el hecho ocurre, ¿sí?, en esos horarios inhábiles, siempre vas a ser conducido a un juzgado de turno, ¿sí? Este te toma tu primera declaración y te remite a un juzgado de instancia que está siempre dentro del Departamento de Guatemala, pero que ya es específico para seguir conociendo el proceso, ¿verdad? El primer juez, en resumidas cuentas, compañeros, es el juez de turno, el que nos toca ir a todos. Ese es el primero que nos toca. Ese únicamente resuelve nuestra situación jurídica, si vamos a la cárcel o no, punto. Es lo único que hace, ¿sí? Y ya posteriormente, en la etapa intermedia, ya otro juez es el que lleva a cabo lo que falta al proceso penal. Entonces, para que no se desesperen en cuanto a qué juzgado va a conocer, ¿verdad? Porque los juzgados de turno, de instancia penal, se dedican a, si ustedes se dan cuenta y van una noche a la torre de tribunales, está llena, ¿verdad? Ustedes, las carceletas de la torre de tribunales están llenas, porque todo lo que sucede en el Departamento de Guatemala, ¿sí?, todos los hechos de lo que sucede en el Departamento de Guatemala, van a ese juzgado, ¿ya? A menos de que el Ministerio Público presente una querella directa en un juzgado de instancia penal, ¿no? Ahí sí se va a diligenciar en ese juzgado. Pero bien, ahí ya nos estamos saliendo un poquito. Sí, dígame. Perdone, eso leí bastante sobre la querella. Mire, bueno, eso solo tuvieron que haber desarrollado en derecho penal, pero una denuncia penal, ¿sí?, es la que ustedes presentan ante el Ministerio Público, ¿no? La querella penal, ¿verdad?, es la que presentan directamente a un juzgado de instancia penal, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? La única diferencia radica en que cuando ustedes presentan la denuncia por escrito ante el Ministerio Público, para solicitarle a un juez control jurisdiccional, se lo piden directamente, el MP, ¿no? Hay varias formas de accionar. Una de estas es por la denuncia penal. Pero cuando ustedes lo van a hacer a través de una querella, el trámite es distinto. Presentan un memorial bien planchadito, bien hecho, ante un juez de instancia penal. Este lo recibe, se llena los requisitos y le da instrucciones al MP. Mire, investigue, ¿ya? La única diferencia es que una la presenta ante el MP y otra la presenta ante un juez, ¿ya? Pero eso sí, usted ya sabe ante qué juez va a ser, ¿ya? En cambio, el MP puede elegir otros juzgados de distancia, ¿verdad? Gracias, Luis. Ok. La argumentación, ¿sí? Defender una idea aportando razones que la justifiquen, ¿sí? Eso es una definición de argumentación. Capacidad de argumentar es la capacidad que tenemos de influir y convencer a las partes dentro de un proceso penal. ¿Cuáles son las partes de esta argumentación? ¿Sí? Tenemos el objeto o punto de partida, es decir, el tema, ¿sí? Tenemos la tesis, ¿sí?, la idea que se quiere probar o postura sobre un tema, ¿sí? Los argumentos, es decir, nuestras razones, ¿sí?, para probar esa tesis, ¿sí?
nuestro tema, la conclusión que deriva de los argumentos presentados, ¿sí? O remate, le llamamos nosotros en el discurso, ¿verdad? Cuando hablamos de los tipos de argumentos que tenemos o tipos de argumentación, está la argumentación positiva, ¿sí? Es la más sencilla, ¿verdad? Se presenta la tesis inicialmente y se van dando argumentos. Tenemos pruebas, ¿verdad?, a favor, que convalida nuestros argumentos, ¿sí? Tenemos la argumentación negativa, ¿sí?, que es refutar algo que escuchamos de la otra parte. Presenta posiciones encontradas o contrarias. El autor se opone a una tesis adversa, ¿sí?, o contraria mediante una propia, ¿no?, promoviendo la personal. Se exponen los argumentos de ambos puntos de vista y se contraponen, ¿sí? Argumentación positiva y negativa. Tenemos el texto argumentativo, ¿verdad? En el caso de la capacidad de influir y convencer, combina partes expositivas y argumentativas, muestran la presencia del emisor y del destinatario. Tenemos también el tema de la estructura argumentativa, nos lleva directamente a un razonamiento deductivo. En un razonamiento deductivo se inicia con la tesis y termina con una conclusión, ¿verdad? Se deduce a raíz de una tesis y terminamos con un remate llamado conclusión. Posterior a eso tenemos un razonamiento inductivo, ¿sí?, el cual sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone hasta el final, ¿sí?, después de que se hagan los argumentos, ¿verdad? Tenemos estructura argumentativa tanto deductiva como inductiva, ¿verdad? Yo siempre recomiendo la deductiva porque es más fácil que llevemos una línea de tiempo, ¿verdad?, paso a paso de lo que fue sucediendo. Porque también los jueces a veces, increíblemente, compañeros, creemos que nos están poniendo atención, pero muchas veces los jueces también no te están poniendo la atención total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mentalmente el juez, solo con escuchar a un abogado, ya sabe, sí le va a dar la medida, porque trae todo su expediente, argumentó bien, tocó los artículos en sí, el MP viene flojito. Entonces el juez así piensa totalmente por adentro, ¿verdad, compañeros? Entonces, si iniciamos con exponer primero, en el caso de la inductiva, la tesis y después entramos a los argumentos, vamos a confundir al juez. Increíblemente, aunque no lo creamos, compañeros, si son delitos menos graves, los jueces mismos se lo toman a la ligera. Tampoco es que estamos hablando de una cosa demasiado complicada como los casos de los delitos de alto impacto, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para argumentar? Definiciones, comparaciones son muy importantes. Uso de mediciones y estadísticas también son buenas. Citas de autoridad, ejemplificaciones y concesión. Les voy a comentar, los abogados podemos auxiliarnos prácticamente de cualquier cosa, ¿verdad, compañeros? Comparar hechos, doctrina sirve mucho, ¿verdad? La doctrina sirve bastante. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también sirve bastante. Yo siempre de cajón recomendaría que siempre que uno va a audiencia tiene que llevar 1 o 2 gacetas de jurisprudencia de la Corte, ¿verdad?, que ya hayan resuelto en definitiva un asunto en el mismo sentido. Eso es importantísimo a ustedes. Y es un chivo que les doy ahí, ¿verdad?, que aprendan a manejar la página de la Corte de Constitucionalidad para que puedan ustedes buscar su gaceta, ¿verdad? Ahí prácticamente la Corte Constitucional ha resuelto ya hasta el día de hoy, yo me atrevería a decir, todos los temas que se necesitan, ¿verdad? No hay nada que no se haya podido resolver ya por la Corte de Constitucionalidad, así que ese es un tip muy importante, aprender a usar la página de la Corte de Constitucionalidad. Bien, vamos a iniciar con esta presentación de diapositiva que nos va a servir mucho. Y obviamente ustedes, si ya van a iniciar la otra clase, me avisan para yo parar ahí un poquito. Entonces, el discurso del abogado, ¿sí? El tema del discurso del abogado es un tema bien bonito, ¿verdad, compañeros? Porque como abogados vamos a tener la oportunidad en el desempeño de la carrera a tener la palabra muchas veces, un juez competente. Y créanme, compañeros, que es muy bonito cuando
Uno como abogado va bien preparado, ejerce su discurso. Cuando escucha el MP se da cuenta que también va bien preparado, hay un buen discurso. Incluso a veces se toma interesante la audiencia cuando el mismo juez se da cuenta de que existe una batalla, ¿verdad?, entre fiscal y abogado. Y el mismo juez a veces permite que se dé, ¿verdad? Porque al final esto es una profesión, compañeros, pero también se vuelve una pasión, ¿verdad? El tema de la discusión, el tema del debate, que es muy bonito. Yo les recomiendo que si ustedes tienen la oportunidad de incursionar en cursos de debate, lo hagan, ¿verdad? Porque estas técnicas de debatir, y eso es muy bueno, ¿verdad? Lo van a utilizar mucho en las audiencias, así que nunca está de... El discurso jurídico tiene un propósito muy importante, pues su función está encaminada a lograr soluciones a favor de quien lo pronuncia, ya sea en nombre propio o en representación de otra persona mediante argumentos convincentes y persuasivos. Nuestros argumentos, compañeros, siempre tienen que ser convincentes y persuasivos para alcanzar tal objetivo y lograr que el convencimiento de las personas a quienes va dirigido deba reunir ciertos elementos y seguir ciertos lineamientos. Estos ciertos lineamientos le llevarán a alcanzar el éxito en la función que le corresponde desempeñar, pues es de todos sabido que un licenciado en Derecho puede representar al Estado en cualquiera de sus funciones, ya sea legislativa, administrativa y jurisdiccional. A un inculpado o a la víctima u ofendido por la comisión de un delito, el actor al actor o al demandado en cualquier litigio. Bien, ¿qué quiere explicar aquí en esta diapositiva en cuanto a la función que tiene un abogado frente al Estado? Fíjense, compañeros, que yo los felicito porque han elegido esta carrera, porque realmente me atrevo a decir que es la carrera más completa que existe, ¿verdad? No porque yo sea abogado, porque pues, yo cuando era pequeño quería ser veterinario, ¿verdad? Ese era mi sueño. Por obvias razones yo no tenía la posibilidad económica para estudiar esa carrera y tenía que trabajar, ¿verdad, compañeros? Entonces se me redujo mis opciones y solo podía estudiar o Derecho o Administración de Empresas y Ciencias Económicas, pero una carrera que en la que yo tuviera que dedicar tiempo, recursos, no era para mí, ¿verdad? Al menos en ese momento de mi vida yo no tenía esa posibilidad. Pero cuando yo estudié Derecho me di cuenta que la carrera de Derecho es un abanico de oportunidades. Uno puede trabajar en cualquier parte. De hecho, la contratación del Estado, la última vez que tuve acceso a la estadística, el Estado de Guatemala como órgano ejecutivo contrata más a abogados que cualquier otra carrera, ¿verdad? Porque son multifacéticos, porque pueden conocer muchos temas, porque el perfil pega con cualquier asesoría en el Estado. Así que siempre van a tener trabajo. Aunque el colegiado ya vaya casi por 40,000 abogados inscritos en el colegio, cada quien va, según su faceta o su personalidad, a un rubro distinto, ¿sí? Bueno, por tanto, su discurso lo debe elaborar y pronunciar adecuándolo a la situación correspondiente. El exordio, del cual muchas veces depende el éxito de todo el discurso, tiene por objetivo captar la atención del auditorio sobre el tema a tratar y de obtener su buena voluntad y benevolencia. Esto del exordio, ustedes lo pueden ver en las audiencias que les dije. No sé si se metieron a ver audiencias en YouTube, las que les recomendé. Los abogados gritan mucho en audiencias de casos de alto impacto, porque saben que son audiencias que están siendo cubiertas por los medios de comunicación muchas veces, o están siendo televisadas. 1, 2, porque hay una audiencia concurrida viendo la argumentación jurídica que hace el abogado. Entonces, miren, compañeros, tanto el juez como el Ministerio Público, las partes pierden la atención a cada momento, porque están sucediendo muchas cosas en una sola sala. Entonces, por eso ven ustedes abogados como Moisés Galindo, García Gudiel, el abogado marocano también, que gritan y somatan la mesa, se paran. Es un discurso eufórico el que tienen que hacer, porque lo que quieren es convencer y que lo que quede en la mente del juez y las partes es, ¿sí?, que existe un argumento correcto de defensa, ¿sí?
El abogado a veces puede hablar hasta 6 horas, compañeros, ¿sí? Y de esas 6 horas que uno está hablando, el juez no lo escucha a uno. Los jueces tienen ya tienen ya esa facultad, podría decir yo, para escuchar a una persona, pero bloquearlo mentalmente, ¿verdad? Están escuchando a los abogados, pero por dentro están bloqueados, están viendo su teléfono, están viendo otros temas. La audiencia se lleva a cabo y los abogados echando punto a ustedes, hablando 5 o 6 horas, y los jueces al final no lo están escuchando a uno. Se pueden ustedes imaginar, yo formé parte de la audiencia de primera declaración, no, de la audiencia de etapa intermedia, de el caso de Plazas Fantasmas, del Congreso de la República, representando a un exdiputado. Éramos 60 sindicados. Se pueden imaginar ustedes la megasala que está ahí en la esquina de la Torre de Tribunales. La megasala estaba llena, llenísima, y es una bodega grandísima. 60 abogados. Hay gente que tiene 2 o 3 abogados, ¿no, compañeros? Pero hagamos números de 60 abogados, 60 sindicados, ¿sí? Todo el personal del juzgado, MP, PGN, Defensa Pública Penal, INASTIF. Miren ustedes, en esa sala había más de 150 personas, por ejemplo, ¿verdad? La agenda de las audiencias era de semanas completas para que declararan los 60 sindicados. Y cada abogado a veces tardaba más de 1 hora, o 2 horas, o 3 horas. Eso no se lo pueden limitar a uno en la cantidad de tiempo que uno hable ahora. Entonces, eso es algo que les va a suceder si ustedes llevan audiencias de casos de alto impacto, ¿verdad? Tienen que ser, obviamente, el discurso tiene que ser de aquellos que llamen la atención, ¿verdad? Esta introducción permite al orador justificar por qué se está haciendo uso de la palabra, ¿sí? Mostrando que el interés del público se une al suyo propio en relación a los tópicos y a los enfoques que se van desarrollando. Es aquí, en esta parte, que quien habla debe desplegar sus mejores cualidades para asegurar una buena acogida a sus argumentaciones y a sus, obviamente, argumentos didácticos y objetivos, ¿verdad, compañeros? Porque al final uno puede hablar 6 horas. Yo sí he estado en audiencias donde hay abogados que hablan 4 horas con una facilidad increíble, ¿verdad, compañeros? Esta es una facultad que ustedes como abogados van a ir desarrollando, ¿verdad? Declarar en audiencia 5 o 6 horas es algo admirable, compañeros. Yo he visto abogados que con tal de que suspendan la audiencia hablan 5, 6, 7 horas y les dan permiso. Pero los mismos jueces a veces suspenden en virtud de que la declaración del abogado fue muy larga, ¿verdad? Pero obviamente son técnicas y estrategias para ustedes de defensa. Ya ustedes van a ir aprendiendo con el paso del tiempo esas técnicas y estoy seguro que nos vamos a encontrar en la calle litigando. Bien, es aquí en esta parte donde uno demuestra sus mejores cualidades, ¿verdad? Para asegurar una buena acogida a la argumentación, uno tiene que mostrar bastante modestia, prudencia, probidad, autoridad, dominio de la temática, dominio total del tema, ¿verdad? Ustedes. Para que no existan ese tipo de problemas, pero importantísimo el esfuerzo. Narración o relato de los hechos. La narratio consiste en la exposición de los hechos o circunstancias que determinan las razones o causas, ¿sí? Exposición de hechos que determinan las causas. Es parte clara, verosímil y ajustada al entorno, ¿sí? Así tiene que ser nuestra narración. Clara, verosímil y ajustada al entorno. Lo que vuelve Perdón, licenciado. Disculpe que lo moleste, es que la otra clase ya inició. Ah, muy bien, muy bien. Perdón. No, muchas gracias por avisarme y mil disculpas, joven. Vamos a dar por finalizado para que ustedes puedan continuar sus clases. Que tengan feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. En el delito de extradición el proceso es diferente, ¿verdad? Sí, porque el proceso de extradición es una solicitud que va directo a un tribunal, ¿sí? En Estados Unidos, una fiscalía de un estado presenta la acusación y el indictment, ¿verdad? Que es ese memorial donde va la acusación completa a un tribunal.
el tribunal gira la orden de aprehensión y el sindicato, desde que tiene conocimiento, tiene que oponerse o allanarse. En la mayoría de ocasiones las personas que tienen extradición por el delito de narcotráfico se allanan, es decir, aceptan la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos que los requiera. Lo hacen así para que les cuente como tiempo efectivo de prisión aquí en Guatemala, para que cuando vayan a cumplir la edad ya solo vayan a hacer meses, ¿verdad? Gracias, licenciado. Licenciado, sí, a la orden. Las diapositivas las van a subir. Sí, fíjese que ahorita Mercedes, tengo conocimiento que ya subió las diapositivas que generamos ahorita, ¿verdad? Y las de las de la clase anterior, es que yo estaba buscando en Classroom, pero no las encuentro. Sí, esas son las que subieron ahorita, las de la clase anterior. Las de hoy las vamos a subir hasta mañana en el transcurso, tal vez. Ah, muy bien, gracias, licenciado. Sí, hoy queda subido todo por todas las plataformas o por todos los grupos de